Tener un propósito no es suficiente. Es que tienes que intentar no ser un imbécil ni cuando subes ni cuando bajas. Startup que no libera agenda y no prioriza tiene un problema. Puede ser que en una organización te funcione muy bien y en otra organización los mismos principios sean un fracaso absoluto. Creo que el problema está en la renuncia. Nos cuesta mucho renunciar. ¿Dónde tenemos que poner este foco? En el cliente. Vivimos del cliente. Algo que no es fácil en la vida, que es hacer que las cosas pasen, pero que pasen con sentido. La experimentación supone también algún fracaso. Las cosas están presididas por la sencillez y no por la sofisticación. Es decir, en vez de intentar, ¿no?, llegar arrastrando todos los objetivos a la vez, un poquito cada uno, es uno. Y toda la energía allí. Yo no me creo en ninguna metodología, ni la tuya ni la mía, ninguna. No puede ser, digamos, esta gente que su ego llega 3 minutos antes que él. Bienvenidos al podcast de Mentora. Hoy estamos aquí en las oficinas de Xavier Marcet para un Itchamatch que llevamos tiempo preparando. Nos acompaña Xavier y Gina, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Decía que Xavier nos ha invitado a sus oficinas. Xavier, muchos ya te conocerán, se habrán leído tus libros, te habrán visto en varios podcasts. ¿Quién es Xavier Marcet, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué hacéis en tu empresa? Bueno, yo básicamente llevo más de 20 años dedicado a la consultoría, una consultoría muy estratégica, muy de transformación y últimamente pues impulsando un modelo de management que es el management humanista. Y nosotros básicamente es una consultoría boutique y trabajamos con empresas a veces muy grandes, las más grandes, y a veces, digamos, con empresas pequeñas o con startups, ¿eh? Siempre intentando hacer algo que no es fácil en la vida, que es hacer que las cosas pasen, pero que pasen con sentido. Muy bien. Gina, nos hemos conocido en Mentora, ¿no? Sí. Y tú tienes muchos puntos en común con Xavier, ¿no? Muchísimos. Ahora nos contarás también, tú que has emprendido también, Sí. de dónde vienes, ¿no? Y qué haces ahora. Pues sí, yo recién cumplimos un añito con Metanoia. Acabamos de emprender con mi compañera, con Pepa Ruiz. Las dos somos psicólogas especializadas en organización y después de trabajar en diferentes compañías, pues decidimos emprender, decidimos crear Metanoia, que es una consultora también boutique, especializada en temas de liderazgo organizativo con una mirada de autogestión. ¿Vale? Y esto surge porque las dos estamos convencidas de que cuando las personas están conectadas y están bien, se mueven. Y esto es lo que hace mover los negocios y no al revés, ¿no? Entonces decidimos que la autogestión era nuestro core, nuestro pilar fundamental, precisamente por los principios, ¿no?, que hay detrás, que son pues, la confianza, ¿no?, en las personas, la transparencia y después también el empoderamiento, ¿no?, que la gente pueda decidir por sí misma, ¿no? Y acompañamos a las organizaciones, empresas también más grandes, más pequeñas, con esta filosofía y para cambiar, ¿no?, el mundo empresarial y la experiencia, ¿no?, de las personas. Xavier, Gina te admira, ya lo sabes, como unos cuantos, ¿no?, en la sala, pero me decía, ¿no?, ostras, yo creo que donde más podemos divergir es en esto de la holacracia, ¿no? Y tú hablas mucho de Peter Drucker, ¿no? Y Gina, que lo tenía aquí apuntado, el libro de Holacracy, ¿no?, de Brian Robertson. De Brian Robertson, ya se me olvidaba. ¿Qué ha evolucionado? Porque no se ha hablado de Holacracy a lo mejor hace 20 años, ¿no? De Holacracy. La pregunta No se hablaba, digo. No, bueno, tiene ya bastante tiempo, ¿vale? Todo empezó un poco con el movimiento más TEAL, ¿no? Las organizaciones TEAL, que ya a nivel teórico, hace muchísimo tiempo ya que se está hablando de ello. El tema es que a nivel práctico es algo que hay que experimentar, como todo, cuando surge, ¿no?, una tendencia nueva, ¿no?, un paradigma nuevo, porque al final hablamos de un paradigma nuevo de organizaciones, hay que experimentar y hay que probar. Y en el mundo empresarial, al menos desde donde venimos, esa experimentación, pues claro, supone también algún fracaso o varios fracasos, iterar, ¿no? Y eso, según mi punto de vista, es difícil con la mentalidad, ¿no?, de las organizaciones, ¿no?, que venimos arrastrando, ¿no?, de muchos años. Xavier dice que sí con la cabeza, pero... No, vamos a ver. Cada organización tiene una serie de
opciones respecto de su gobernanza, después de su forma de organizarse, ¿no? La holacracia, que es esta organización para que aquellos que nos siguen y no están muy al día, digamos, sin digamos, una estructura jerárquica grande, sin jefes, sería en última instancia, requiere de un gran nivel de madurez y de responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Entonces, como todo en la vida, todo tiene distintos niveles de graduación, desde el cero autonomía hasta la máxima autonomía, desde el cero autogestión hasta la máxima autogestión. Entonces, no es tanto, digamos, que uno tenga que obsesionarse en desarrollar solamente una solución. Lo importante es desarrollar soluciones que en cada organización sean las que realmente les permita hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente que las cosas pasen con sentido y llevar las organizaciones a otro nivel. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y aquí ha habido toda una serie de movimientos, entre ellos, digamos, el de la holacracia, que ha tenido, digamos, algunos experimentos míticos, como el tema de Zappos y alguna otra organización, donde puede ser que en una organización te funcione muy bien y en otra organización los mismos principios sean un fracaso absoluto porque tengan otra cultura, otra lógica, etc., ¿no? Entonces, lo difícil del management no es tener una solución. Lo difícil del management es ser capaz de ir encajando cada solución en cada contexto. Y el contexto lo definen las personas. Las personas, decía Steve Jobs, ¿no?, que contrataron a expertos en leadership, en management, y no les funcionó. O decía él, y que lo que funciona más es el individual contributor, que realmente no quiere ser manager, pero se ve obligado a hacerlo. Porque al final, digamos, una organización va desplegándose y muchas veces, digamos, hay asincronías. A veces yo vivo ahora, por ejemplo, el caso de organizaciones donde el mercado les tira tanto, están creciendo tanto en términos de mercado, que no les queda, digamos, no les da tiempo a que gente de su interior pueda crecer tanto como les está creciendo el mercado. Entonces, bueno, pues que traigan gente de fuera. Claro, traen gente de fuera, pero esta gente de fuera quieren de algún modo que conviva, que participe, que viva, ¿no?, los principios, la cultura, la forma de hacer que les ha permitido crecer. Entonces, esta es una tensión natural que viven las organizaciones. Las organizaciones viven tensión natural cuando crecen. Y lo que tienes que intentar es que esa tensión, que es tensión, es decir, que hay momentos que están llenos de criticidad, que esta tensión sea una tensión que la mayoría de gente pueda vivir como una tensión positiva, ¿no? O la mayoría de tiempo se puede vivir como una tensión positiva. No sé si en el método holocrático, no sé cómo se dice, existe esta tensión si no hay esta jerarquía, ¿no?, de más militar, si se me permite. De hecho, me hace gracia la palabra tensión. En autogestión, la tensión es lo que mueve la organización. Es decir, hablamos de tensiones, hablamos ¿no? Tienes una tensión y es realmente la distancia que hay, ¿no?, entre lo que uno cree que debería ser y lo que es, ¿no? Yo quería decir algo porque hablamos de, ¿no?, para que una organización sea autogestionada, y es verdad, hay diferentes grados, ¿no?, de autogestión, pero hablábamos de madurez, ¿no? Xavier, decías, ¿no?, que tiene que ser muy madura, ¿no?, una organización o las personas de la organización para que pueda existir, ¿no?, esta autogestión. Yo descubrí la autogestión porque después de trabajar en departamentos, bueno, después o durante, ¿no?, trabajando en departamentos de personas, me di cuenta de que me faltaban recursos, me faltaban herramientas, porque siempre el cambio en las organizaciones pasa por que la persona cambie algo, haga algo, ¿no? Siempre pasa por allí. Entonces, yo veía, cuando digo cambie algo, pase algo, es, oye, ¿qué habilidad le falta? Que, de hecho, tú puedes saber si una organización va mal o no, lo sabes a través muchas veces de las personas, de si hacen bien el trabajo, de si no lo hacen bien, pero eso no significa que el cambio esté en la propia persona, ¿vale? Y ahí es donde yo descubrí herramientas de autogestión, que lo que haces es ganar tiempo
y eliminar presión del cambio en la persona. De algún modo, lo que estoy invitando o haciendo la invitación es a mirar al sistema, ¿vale? Es decir, en vez de pensar, oye, ¿quién falla? Y irte a la persona y decir, oye, ¿qué habilidad le está faltando? ¿Qué conocimiento? ¿Qué tiene que hacer diferente? Es irnos a mirar al sistema. Y para mí eso fue un cambio brutal en el acompañamiento, ¿no?, que podía hacer a las personas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué significa mirar al sistema? Pues mirar, oye, ¿cómo se está relacionando la gente, ¿no?, en la organización? ¿Cómo se coordina el trabajo? ¿Cómo estructura el trabajo que tiene que hacer en roles, más que en descripciones de puestos de trabajo? ¿Cómo toma decisiones, ¿no? ¿Cómo hace estrategia? ¿Cómo prioriza, ¿no? Cuando hablamos de toma de decisiones, por ejemplo, yo veo un grandísimo problema en las organizaciones, que es el consenso. Tenemos que estar de acuerdo y eso es muy, muy lento. Y hay alternativas. Y hay alternativas que beben de la autogestión. Entonces, cuando conoces esas herramientas, ¿no?, un método para, no sé, el Integration Decision Making, ¿no?, por ejemplo, que es un método específico de toma de decisiones, que acompañamos a muchas empresas a utilizar ese método. Ves que el management, incluso líderes, ¿no?, de las organizaciones, empiezan a tener tiempo para crecer en esas habilidades de management y de liderazgo, sin la presión de, ostras, depende de mí todo, ¿no? Si va bien, depende de mí. Si va mal, es por mi culpa, ¿no? Y ese para mí es el cambio. Y hablando de madurez, de hecho, estas herramientas lo que hacen es que no se necesite tantísima madurez. ¿Por qué? Si combinas, ¿no?, lo que es el acompañamiento en habilidades, ¿no?, con estas herramientas más sistémicas de autogestión, das tiempo a la persona. Entonces ya no dependes tanto de la habilidad concreta del management, de la organización. No sé si me explico. Mira, una organización tiene que dar resultados. Yo vivo en las empresas cada día, ¿eh? Y una organización tiene que dar resultados. Si no da resultados, se estresa. Y una organización, aparte de dar resultados, tiene que ser capaz de poner el futuro en la agenda del presente y hacer crecer a la gente. Entonces, todo eso está muy bien, pero si estamos completamente focalizados en clientes. El problema de estas herramientas es cuando nos focalizamos en nosotros mismos y nos olvidamos de los clientes. Yo no me creo en ninguna metodología, ni la tuya ni la mía, ninguna. Creo en la gente, y la gente se arma y crece a partir de utilizar herramientas diversas. Entonces yo no centralizo nada, ni la autogestión ni la no autogestión. Lo que quiero es un tipo de organizaciones que ojalá tengan, digamos, un cierto sentido común y en el que las cosas estén presididas por la sencillez y no por la sofisticación. Entonces este tipo de soluciones me interesan más cuando son sencillas que cuando son sofisticadas. Cuando son sofisticadas, directamente pienso que son para gente que nunca ha estado en una empresa. Cuando son sencillas, pienso que pueden tener mucho sentido. En algunas organizaciones tendrán más y en otras menos, ¿eh? Pero esto me parece lo más relevante, que el management no será tan fácil de sustituir por la inteligencia artificial porque no hay una receta, sino que tú construyes la receta en cada organización. Luego estarás más cerca de la medicina convencional, de la homeopática o la de no sé qué, ¿eh? Pero esto es lo más importante. Lo más importante, Gina, es esto. Es que seamos, ¿no?, que más que tener una receta, seamos capaces de en cada organización crear la receta en relación con las necesidades que ellos tienen. Si no, al final, digamos, hacemos un management que es un management con demasiados apriorismos, ¿eh? ¿Qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en innovación? Que nos hemos equivocado en todo, ¿eh? Es lo que ha pasado en los últimos años con la planificación, que no hemos sido capaz de sustituirla, ¿no? Entonces, no hay una única fórmula, no hay solamente hay gente que intenta mirarse la organización solo desde la calidad o solo, digamos, desde un determinado nivel por ejemplo, ahora hay mucha gente que quiere a la organización mirarse solamente desde los datos, ¿eh? No, el management es bonito porque precisamente lo que tiene es esa capacidad, ¿no?, de entender una organización y en el que la forma en que tú, digamos, te diriges a esta organización
es una forma en la que aprendes de la organización y en este aprendizaje intentas construir una solución, ¿no? Luego, cada uno tira hacia donde tira, ¿no? Y me parece muy bien que tires hacia la autogestión. Pero nunca hay que olvidar esto, que una organización es una empresa especialmente, es una comunidad de personas entre un propósito y un legado que tiene que dar resultados. Y si no da resultados, entonces esta organización se acaba. Y hablamos de organización, seguramente todos estos métodos o gente que acaba contratando a Xavier o a Gina son grandes empresas, lentas, que tienen estos estreses y necesitan de una manera dar estos resultados. En el mundo emprendedor, ¿no? Con empresas mucho más pequeñas, que tienen más ventajas competitivas, ¿qué cosas, no? Xavier habla mucho de la observación, ¿no? Y en el mundo startup, igual nos han leído a Brian o a Peter Drucker, pero todo el mundo ha leído el libro de Eric Ries, ¿no? El Lean Startup. ¿Qué puede, ¿no? hacer mejor, ¿no? El emprendedor en una etapa con equipos más pequeños y demás, observando, ¿no? y sin ir a metodologías de leerse libros y de contratar a grandes empresas que te ayuden a liderar, ¿no? Bueno, yo estoy en el camino, estoy justo, ¿no? En el inicio de la emprendeduría. Conozco más el mundo emprendedor, más por mi etapa en NetMentora, ¿no? Porque allí sí que estuve acompañando, ¿no? a empresas, ¿no? emergentes, ¿no? Y allí, más que leer, yo lo que veía en NetMentora es mucha startup que tiene ganas de hacerlo diferente. No sé si también, ¿no? que estás en NetMentora, Xavier, si también lo ves, ganas de hacerlo diferente, pero yo veía que acabábamos repitiendo lo mismo, ¿no? Y ahí yo creo que sí que hay tendencias diferentes. El método es una herramienta para conseguir cosas, pero es verdad, y tiene que estar a disposición, ¿no? de la persona. Es decir, estas metodologías no lo son todo. Es verdad que la persona es la que le tiene que poner el sentido, ¿no? a las cosas, pero sí que ayuda. Y yo creo que decidir a quién quieres que te acompañe es importante, ¿no? Por ejemplo, NetMentora sí tenía esa frescura, o tiene, ¿no? esa frescura, y dentro de NetMentora hay diferentes, ¿no? líneas editoriales, que diría yo, ¿no? de liderazgo. Entonces, elegir la que realmente pues encaje o lo sientas en el estómago, ¿no? Digas, esta es la línea hacia la que yo quiero ir, y dejarse acompañar, yo creo que es súper importante. Entonces, si quieres hacer las cosas diferentes, hay que aprender, es decir, es necesario aprender, probar, iterar, ¿no? y hacerlo diferente. Pero hay nuevas inercias, nuevas tendencias, y están a disposición de una startup. Una startup puede también, ¿no? utilizar herramientas, técnicas, formas de liderar, ¿no? que también están a su disposición en el mercado. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices, 100%. ¿No? Creo que hay una diferencia entre los startups, que es con las que, como en general en la vida, que es las que van en serio y las que no. Y lo ves rápidamente. Las que van en serio en general son gente que está preocupada por realmente construir un valor para un cliente y ser capaz, digamos, de crecer a partir de esto. Las que no van en serio se pierden, digamos, hacen más talleres que visitas a clientes. El día que tú haces más talleres que visitas a clientes, es que no vas bien. Es que no vas bien. Entonces, cuando tú, digamos, estás en esta lógica de atender a los clientes, es cuando entra esta dinámica que Gina describía muy bien y que tiene que ver con, efectivamente, no hay una forma, hay distintas formas, ¿no? Pero hay una condición de base, y es que vayas en serio. O sea, que no estés todo el día, digamos, pululando entre subvenciones, sino que lo que estés realmente es focalizado en crear, digamos, valor para un cliente, y luego, evidentemente, puedes necesitar más o menos, digamos, ayuda, ¿no? Y aquí es donde yo creo que NetMentora tiene un papel, digamos, magnífico, porque les permite, digamos, a los emprendedores ver desde ejemplos determinados, digamos, caminos, ¿no? que les pueden ayudar. Pero el factor clave es, en general, en la vida, hablamos de startups, pero esto lo amplío completamente al mundo corporativo consolidado.
rápidamente ves aquellos que realmente van en serio, es decir, que realmente lo dan todo para que las cosas pasen, y aquellos que son, digamos, enviadores compulsivos de PowerPoints. Total. Y no sé, cuando hablamos de este líder, ¿no? Este CEO de startup muchas veces, que a veces a lo mejor tiene menos recursos, menos experiencias, se ahoga más en un vaso de agua, claro, decimos resultados, ¿vale? Tiene que estar en la trinchera, al teléfono, hablando con clientes. La agenda, esto Xavier habla mucho, ¿no? Hay que liberar la agenda para, sí, hay que vender este mes, ¿no? Este trimestre resultados, enviarlos a los inversores, etcétera, pero hay que seguir pensando, ¿no? Y más una startup que a lo mejor tiene que pivotar y lo que está haciendo hoy no vale mañana, ¿no? ¿Cómo liberamos agenda? Teniendo que tener 20 reuniones a la semana con clientes, ¿no? Mira, hay algo que me parece especialmente destacable, ¿eh? Y es cuando tú estás, digamos, en un formato de pequeña organización, digamos, es un pequeño grupo de mujeres y hombres orquesta, ¿eh? Y esto no es malo, porque además significa un aprendizaje muy grande. Pero sí tienes que garantizar, digamos, que haya alguien que sepa, que le guste, estar en esta relación con los clientes. Postergar, digamos, la relación con los clientes siempre es una muy mala idea, ¿eh? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues oye, cada organización ya lo ves, que hay gente que irá creciendo de una manera o de otra, pero sí que es verdad lo que decía Gina antes, que muchas veces buscan, digamos, formas genuinas, digamos, también de crecer. Estas formas genuinas de crecer son las que al final, digamos, acabarán creando lo que, si un día consiguen crecer, será su cultura corporativa. Entonces es muy importante, porque en estos primeros pasos acaban después poniendo las semillas de lo que será el estilo, el modo de hacer de una empresa. Y esto les acompañará durante mucho tiempo. Cuando crezcan mucho, pues tendrán una crisis cultural y tendrán que generar la cultura de una empresa mayor y consolidada. Pero la verdad es que es fantástico cuando ves a gente que es capaz, ¿no?, de superar, digamos, sus propios límites, con mucha capacidad de aprender rápido, yendo muy en serio, etc., ¿no? Al final, si tú tienes una gente que es capaz de garantizar una propuesta de valor y ellos mismos u otros llegar al cliente, rápidamente pasarán las cosas. Que es que rápidamente te darás cuenta de si hay un camino, un hilo del que tirar, o que es mejor dejarlo pronto. Pero si la gente va en serio, entonces todo lo que decimos del aprendizaje, del emprendimiento tiene sentido, que es que eres capaz de aprender, que eres capaz de iterar, ¿no? Si no vas en serio, entonces es un postureo. Yo quería decir una cosa también, ¿no? Decías, ¿cómo liberar agenda? Yo creo que no es un problema solamente de las startups, es que yo creo que a la startup que no libera agenda y no prioriza, tiene un problema de foco. Pero es que en las grandes empresas existe el mismo problema, y peor, porque entonces se entra en una espiral de política, ¿no?, interna, de qué agenda es más importante. Empiezan las luchas, los conflictos, y para mí hay un punto, y tenía muchas ganas de hablar con Xavier de este tema, que es cómo se prioriza en las organizaciones, y a ver si estás de acuerdo o no, porque it's a match, ¿no? Puede ser que no. Creo que el problema está en la renuncia. Nos cuesta mucho renunciar. Es decir, cuando para mí la estrategia es a qué digo que sí y a qué digo que no, temporalmente, ¿no?, para poner foco, ¿no?, en una cosa y alinear toda la organización hacia ello. Y eso que, ¿no?, ahora lo explico y parece tan obvio, es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Yo me lo aplico, con Pepa en la empresa tenemos nuestra estrategia ahora es conseguir clientes incluso antes que estar en todo juntas. Porque hemos visto que estar juntas es algo que nos está limitando en el momento actual, ¿no?, de la organización. Y este tipo de estrategia donde haces consciente la renuncia ayuda muchísimo a alinear. Y incluso, y ahora, mira, ¿no?, os cuento, hace poco estuve en una empresa, quería, ¿no?, alinear agendas, y cuando contamos, oye, el tema está en la renuncia, no, aquí no podemos. ¿No? Aquí no podemos. Trabajan con OKRs, a mí me gusta el sistema de OKRs y también lo utilizo.
Pero claro, 40 y pico OKRs, ¿no? Cada departamento elige, ¿no?, sus OKRs. Claro, allí cada uno rema por un lado. ¿Qué opinas, Xavier, también de...? No, me parece muy interesante que, digamos, en la vida escoger es renunciar. Y si no escoges no pones foco. Está claro. ¿Dónde tenemos que poner este foco? En el cliente. Vivimos del cliente. No te equivoques. No pongas el foco donde no. Si una empresa, por mucho que la compliques, y es verdad que hay modelos de negocio distintos, pero al final una empresa es vender con margen, producir eficientemente y cobrar lo antes posible. No te equivoques. Esto empieza por vender. Por tanto, lo estáis enfocando muy bien. Bueno, pero es verdad, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de renuncia, es que liderar es esto. Liderar quiere decir construir agendas con sentido. Y solamente se construyen agendas con sentido desde la capacidad, digamos, de ponerle foco. Y la capacidad de ponerle foco significa tener esta capacidad, digamos, de generar renuncia. Es igual que la comunicación. La comunicación consiste en superar la necesidad de decirlo todo. Ya está. Entonces, si tú quieres comunicar y tener impacto, entrénate a no decirlo todo. Entonces, en el mundo de la empresa, esto tiene, digamos, la traslación básica es en el portfolio de la empresa, lo que la empresa vende. Es muy importante lo que la empresa vende, el portfolio. Entonces, hay gente que va haciendo un portfolio incrementalista y llega un momento que lo que hace es, digamos, desorientar a todos sus clientes. Hay una anécdota bastante conocida, ¿no? Y es que cuando Steve Jobs vuelve a Apple, después de que lo echaran y que, digamos, él pasara su etapa en Pixar, etc., encuentra un portfolio extraordinariamente diverso. Entonces yo creo que había, no sé si 300, digamos, 300 cosas que vendía Apple. Entonces él la reduce a 8. Entonces, esta capacidad, digamos, ¿no?, de esto es renunciar en serio. Sí, totalmente. Entonces, fue la base sobre la que volver a construir, ¿no? Si os acordáis, es un señor que no tiene muy buena prensa, pero que tenía varias caras este señor, que era el señor Jack Welch, en General Electric, pero que realmente consiguió darle la voz a una empresa que necesitaba un meneo. Fue durísimo, ¿no? Dijo, yo solamente me voy a quedar en los negocios que sean número 1 o número 2 en su sector, ¿no? Esto es una renuncia enorme. Entonces, muchas veces, digamos, nuestro gran problema está aquí. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Porque al final, digamos, te cuesta mucho decir, bueno, es que allí todavía tengo un poquito de clientes todavía y tengo gente dedicada que hace esto, ¿no? Entonces, pero ser capaz de generar esta... Me ha gustado la palabra renuncia, pero luego tenemos que positivizarlo, ¿no? Porque la renuncia, digamos, es lo que luego te permite ser capaz, digamos, de poner un foco positivo. Claro. Y es renuncia temporal. Yo creo que eso es lo importante. Es ahora, en 4 meses, toda la empresa enfocada a conseguir, ¿no? Y luego ya veremos. No, luego siguiente. Es decir, la visión es lo que, ¿no? La visión sí que tiene que estar, ¿no? Que es lo que te da el espacio temporal. De, oye, quiero ir hacia allí, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer resultado que quiero conseguir? Muchas veces vamos a la acción. ¿Qué voy a hacer? No, ¿qué resultado quiero conseguir? ¿No? Y siempre, evidentemente, enfocado a mi cliente, ¿no? Que es donde quiero generar valor, ¿no? en mi cliente. Y es otra manera de llegar. Es decir, en vez de intentar, ¿no?, llegar arrastrando todos los objetivos a la vez, un poquito cada uno, es uno. Y toda la energía allí. Y eso cambia el vivir y el sentir de las personas en la organización. Porque hay alineamiento, hay foco y mucho menos conflicto, ¿no? Has dicho visión, Xavi también habla mucho de propósito. No sé si pueden estar entrelazados. Mira, la autogestión, ¿no? Hablábamos antes de que, puede ser al final en un grado alto, yo es una empresa sin jefes, que decía, yo diría que es más jefes, todo el mundo es jefe, ¿no?, de su espacio. Al final, en vez de delegar esa autoridad, lo que se hace es distribuir, ¿no?, y que cada persona tenga claro su espacio, ¿no? Entonces,
¿No? Estabas preguntando. Bueno, Sí. la visión, propósito. Vale. Sí hay jerarquía en autogestión, pero no es una jerarquía, digamos, de estatus o de posición, sino de propósito. Es decir, toda la jerarquía el diseño de la organización es alrededor del propósito en autogestión. Así que, y esto a mí personalmente, ¿no? me conecta muchísimo porque estás constantemente ¿no? revisando. De hecho, hay una palabra, estoy sirviendo al propósito de mi rol o de mis roles, estoy sirviendo es muy consciente cuando estás trabajando en una organización autogestionada hablar de propósito. Sí, y yo creo que el propósito está bien y es necesario. Sobre todo, digamos, es necesario que si pasa por un lugar donde la gente trabaja, la gente tiene trabajo, tiene que hacer las cosas y además tiene que tener esta capacidad de vincularlo con un propósito. Hay algo más importante que el propósito, que es el legado, que es cómo ha sido en tu vida capaz de materializar este propósito. Tener un propósito no es suficiente, hay que dejar cosas. El legado es lo realmente determinante. Y está muy bien que esté el propósito, porque si no vincularas el legado con un propósito, entonces serías pura vanidad. Y me parece muy interesante. O sea, el propósito es algo que nos va bien. Todo esto tenemos que ir con cuidado, para no crear una narrativa que cuando vayamos a una empresa creen que seamos marcianos. La gente tiene que sacar las cosas adelante. Tiene que tener vender un producto, hacerlo, cobrarlo lo antes posible. Entonces, todo esto que estamos haciendo y estamos diciendo no está desenganchado de esto. Está totalmente vinculado a esto. Si no lo incrustamos a todo esto, entonces nos dicen que vendemos humo. Porque si no lo incrustamos a todo esto, la verdad es que vendemos humo. Y este es un tema clave. Cuando hablas de autogestión, cuando yo hablo de no sé qué, y tal, todo esto pasa por ayudar a la gente que tiene que tomar decisiones, que tiene que cooperar, que tiene que hacer cosas, que tiene que coordinarse internamente. Y aquí es la diferencia entre los vendedores de humo y la gente que es capaz de hacer que las cosas pasen con sentido. Esto es muy importante, porque si no, todo este tipo de narrativas son narrativas que tienden, digamos, a levitar de la organización. Entonces son como nubes que van acompañando la organización y de vez en cuando la organización cambia de nube. Entonces, lo importante es lo otro. Lo importante es que esto sirva realmente para alguien, digamos, cuando tiene que tomar decisiones. Y así, esto, cuanto más sencillo lo haces, mejor. Porque cada uno, la gente tiene que trabajar, tiene que atender a sus clientes. No puede pasar todo el día haciendo cursos y haciendo formación. Tiene que estar sobre la operación. Y esto me parece que es importante, muy importante significarlo, ¿no? Porque estas cosas, si no las aterrizas bien, si no las incrustas en los procesos, en el día a día, pues se acaban convirtiendo pues, en wishful thinking. Y antes has hablado de innovación. No sé qué pensáis, ¿no? Porque cuando hablamos de estrategia, ¿no? De corto plazo, largo plazo, innovar para vender, ¿no? No para parecer que somos más guay, ¿no? Sino para vender más o vender mejor o ser más eficientes. En la parte de innovación, sobre todo tú, Xavier, Impulse, ¿no? La asociación en la que tú colaboras muy activamente, además, tenéis esta visión, ¿no? Todas las compañías que participáis. No sé si puedes explicar un poco más cómo empieza esto. Impulse es un grupo privado de empresas, ¿no? Una asociación privada de empresas que no tiene financiación pública y que, digamos, están unidas estas empresas para ayudarse a la hora de innovar, ¿no? Y con la conciencia de que venimos de modelos de innovación que no son los nuestros, que son importados, que son modelos, digamos, salidos de Silicon Valley, que en el fondo, digamos, van bien solamente para Silicon Valley. Entonces, nosotros lo que queremos es crear un modelo propio, genuino, de innovación, que nos vaya bien, en el que vayamos en serio, y en el que realmente hay dos factores clave, ¿no? Que es el factor de las personas que impulsan las cosas y cómo las organizaciones se preparan, especialmente con gran solidaridad interna, para que la innovación sea posible. Entonces, creo que con un granito pequeñísimo de arena nos gustaría contribuir a un modelo más europeo de innovación, en el que buscamos una innovación no de romper todo, no de disrupción, sino una innovación que, como dicen
los profesores INSEAD muy interesantes, vaya más allá de la disrupción y esté muy focalizada en la creación de valor, en mantener equilibrios sociales, mantener equilibrios ambientales y ser capaz de crear valor más allá, ¿no? La innovación es muy necesaria porque es necesario el futuro, ¿no? Entonces la innovación nos acerca al futuro. Pero la innovación está cambiando del todo, nos hemos equivocado del todo, haciendo seguidismo de la lógica, digamos, básicamente de Silicon Valley. También ha pasado en el mundo de las startups. Todo esto lo estamos corrigiendo, todo esto estamos repensando las cosas, con yo creo que con más sentido, y creo que es un momento para celebrarlo, que seamos capaces, digamos, de crear caminos propios. Pero sí que os vais a Estados Unidos, no sé si a escuchar lo que hacen allí para luego hacerlo diferente, o para aprender del modelo. No, porque igual en Silicon Valley vais a Chicago, ¿no? No, nosotros vamos a Boston, pero es igual, Boston. Es igual, no, porque es evidente que ahí hay, digamos, algo que en lo que te puedes inspirar una barbaridad y que continúan siendo, digamos, la gente que ha marcado el management del siglo XX y del siglo XXI. Otra cosa, digamos, es que tú vayas allí, ¿no?, y entiendas que aquello es una gran inspiración, pero que el negocio lo tienes que hacer en un avión de vuelta. Y el avión de vuelta quiere decir que es, decir, vale, todo eso está muy bien, pero nosotros lo haremos de esta otra manera, porque tenemos otra gente, tenemos otra cultura, queremos preservar otros equilibrios. Pero la capacidad de inspiración, digamos, es fantástica. Yo he estado en Berkeley, he estado en las universidades de Boston toda mi vida, he tenido empresa en Chicago, he tenido empresa en Boston, y ahí me he inspirado una barbaridad. Pero después no se trata de cortar y pegar. El gran error en los modelos de innovación hemos pretendido cortar y pegar, y esto no funciona. Y ahora decías, Xavier Marcet es más conocido quizá o más notorio fuera de nuestro país que aquí. Bueno, yo soy poco conocido. Poco conocido. Bueno, ya estamos llegando al fin, acabando. Me gustaría al final saber vuestra opinión un poco de los típicos tópicos, ¿no?, del líder, ¿no? Del club de las 5 de la mañana, de ducharse con agua fría, de hacer ayuno, de hacer deporte por la mañana, de dar libertad a todo el mundo, que la gente conteste mails cuando quiera. Todos estos tópicos, si hay alguno que a lo mejor lo pilláis al vuelo y decís, oye, este me parece bien, o yo aplico este otro, o no sé quién para dar ejemplos. Pues la verdad es que no sigo mucho, ¿no?, estos tópicos. O sea, duchas con agua caliente todavía. Yo sí, yo la comodidad, la tranquilidad, la serenidad, yo busco e intento, ¿no?, lo máximo posible, y este sería como un poco el tópico, que sería buscar ese estado de equilibrio, ¿no? Yo creo que todo lo que merezca un sacrificio que no está alineado, ¿no?, con un bienestar, por ahí no es. Creo que ese sería el consejo, ¿no? Tanto para startup como para empresa grande, líder de donde seas. Equilibrio. El equilibrio y el bienestar, porque desde aquí es desde donde sale lo mejor, ¿no? Desde donde aflora la creatividad, desde donde te relacionas, ¿no?, desde la autenticidad, ¿no?, con las demás personas. Entonces yo creo que es por aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, todo lo demás me parece postureo. Ya está. No, cada uno que haga lo que quiera. Pero sí me gusta esta aproximación que tienes de serenidad, de equilibrio. Hay una cosa que decía mi padre siempre, que creo que me la repito cada día, ¿no? Y es que tienes que intentar no ser un imbécil ni cuando subes ni cuando bajas, ¿no? Y contagiar en positivo, ya está, ¿no? Y luego hacer cosas de gente normal, ¿no?, que es ducharse con agua caliente, ¿no? Y yo desayuno mucho, esto sí que tengo, es verdad, O sea, supongo que sí, yo esto, mira, pero no porque tenga nada que sobrevivir algo, sino tiene que ver porque a mí me gusta desayunar, me gusta coleccionar mantequillas de gran calidad y desayunar, Entonces es lo que hago. Pero aparte de esto, lo más importante es la actitud, ¿no?, que tienes durante el día. Y fuera egos, ¿no? Y fuera egos, digo. Bueno, eso no se puede. El ego está. Sí. Conocerlo, ¿no?, y gestionarlo. Claro, Va contigo. Sí, hay que dominarlo. No puede ser, digamos, esta gente que su ego llega 3 minutos antes que él, ¿no? Claro. ¿No? Tú tienes que perimetrarlo bien, ¿no? Tienes que perimetrarlo bien, ¿no? Y
ya está. Digamos, y tener esta actitud, digamos, que te permita construir y compartir con los demás. Lo importante en la vida, digamos, no es generar oportunidades, lo importante es concretar oportunidades. Y concretar oportunidades quiere decir, digamos, que se encuentra gente que tiene normalmente su ego, digamos, un poco controlado, porque es lo que entonces te permite, digamos, construir con los demás. Sí. Súper, pues muchas gracias por vuestro Gracias tiempo. a ti. Ha sido un verdadero placer, hemos aprendido mucho y hasta la próxima. Muy bien, Muchas gracias. Gracias, buenos días.